Buenas noches. Ya después de nuestro breve receso, nos encontramos una vez más aquí en nuestra cumbre virtual de coaching. En esta oportunidad nos acompaña Ilene Daza y nos va a hablar de un súper interesante tema que es muy útil para todos nosotros que somos coaches en la actualidad. Y ella nos va a hablar de cómo lograr procesos de coaching exitosos. Ya no les voy a hacer las preguntas que acostumbro a hacer porque hace menos de una hora se las hice. Así que vamos a hablar un poco de quién es Ilene. Ilene nos acompaña desde Colombia. Ilene Daza es coach internacional, es certificada en Team Coaching, certificada en máster en programación neurolingüística, es especialista en coaching ejecutivo, es catedrática en el Prime Business School de la Universidad de Sergio Arboleda en Bogotá, con la sede en Barranquilla. Ha escrito artículos de liderazgo, habilidades ejecutivas y programación neurolingüística para el periódico El Tiempo, revista Semana, revista Portafolio, revista Keineke y El Heraldo. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Coaching en Colombia, ANCOACH, y es certificada en neuroemoción. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Ilene. Ilene, buenas noches. Buenas noches, Holvin, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido una vez más a la cumbre virtual de coaching. Muchas gracias por esta invitación, Holvin, y bueno, saludo a todos los participantes desde Colombia. Gracias. Acabo de compartir mi pantalla, ¿ya la están viendo? Sí, perfectamente. Ok, bien, bien, y el sonido está perfecto. Perfecto, Ilene. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este espacio que tenemos, cómo lograr procesos de coaching exitosos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver unas herramientas muy puntuales para influir directa e indirectamente en el cerebro del coachee. ¿Cuáles son estas herramientas? Primero vamos a ver fisiologías potenciadoras, partiendo de que mente y cuerpo son un solo sistema. Vamos también a ver la neuroemoción, que es el estudio de cómo los pensamientos y las emociones nos acercan o nos alejan de nuestras metas. Y por último, vamos a ver todo el tema de cambio de hábitos, enfocándonos en cómo sustituir hilos saboteadores en nuestros coaches por hilos elevadores de estándares. ¿Cuál es la idea de estas herramientas? La idea es que nosotros cuando hacemos un proceso de coaching, sea ejecutivo o sea personal, trabajamos metas muy concretas, objetivos muy específicos que obviamente tienen un impacto en la vida de la persona en otras áreas. Pero nosotros definitivamente nos centramos en el objetivo en el que el coaching nos puso para iniciar el proceso o se puso él para iniciar el proceso. Y bueno, trabajamos creencias limitantes, trabajamos muchos temas que tengan que ver con ese objetivo, pero muy enfocados a lo que el coachee quiere en determinada área. Lo que quiero entregarles en este espacio son herramientas para que indirectamente también podamos influir en todo lo que concierne al pensamiento, a la emoción y a ese objetivo y que de pronto en algún momento puede ayudar a ese ejecutivo o a esa persona indirectamente a conseguir esas metas y esos objetivos y puede ser como un apoyo bien importante. Entonces, vamos a iniciar con el tema de lo que es la anatomía emocional, que tiene que ver con que definitivamente las estructuras del cuerpo son la expresión de la manera, cómo sentimos y cómo pensamos nosotros. Es decir, nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra anatomía, proyectamos lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Podemos descubrir la situación del individuo, del coachee, observando la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Este tema
cobra mucha relevancia porque definitivamente si el cuerpo nosotros lo trabajamos, la fisiología la trabajamos en función de que la persona actúe como si ya hubiera logrado la meta, esa persona precisamente va a tener emociones potenciadoras que lo van a ayudar en cada acción y lo van a soportar fisiológicamente, no verbalmente, y le van a dar mucha seguridad. Definitivamente el cuerpo se organiza para sentir. Entonces, en la fisiología del éxito podemos ver que hay muchos comportamientos que ayudan y apoyan las emociones y los pensamientos. Esas fisiologías pueden ser potenciadoras o definitivamente pueden ser fisiologías de contención que proyecten seguridad en la persona. La persona cuando llega a hacer un proceso de coaching ejecutivo y está trabajando un tema en el que no ha logrado resultados, tiene una determinada fisiología y eso pues lo sabemos nosotros que estamos entrenados precisamente en calibrar ese lenguaje no verbal. Entonces la propuesta con esta herramienta específicamente es que nosotros empecemos a trabajar en la fisiología de ese coachee desde la primera sesión, que nosotros lo ayudemos a que él entienda que su cuerpo lo va a ayudar a lograr la meta, porque va a actuar como si ya lo hubiera logrado, porque definitivamente el éxito tiene una fisiología definida. Las personas que logran determinadas metas, cuando lo logran, tienen un lenguaje no verbal muy diferente a las personas que no están logrando sus metas. Es más, pensemos en nosotros mismos. Cuando nosotros logramos nuestras metas y nuestros objetivos, actuamos de una manera, tenemos una fisiología, tenemos una coloración de piel, tenemos apertura, movemos nuestras manos, caminamos de una manera y cuando estamos bloqueados en alguna situación es totalmente diferente. Entonces yo creo que aquí es importante empezar como a trabajar precisamente con el coachee desde la primera sesión en ayudarlo a que él trabaje su fisiología y que organice su cuerpo de tal manera que sienta y piense que ya logró su meta. Definitivamente cuando cambiamos nuestra postura, cambiamos la emoción. Y eso se puede hacer con un experimento muy sencillo y es que en algunos momentos nosotros estamos frente a una situación y nosotros mismos podemos calibrarnos, autocalibrarnos y darnos cuenta de que estamos contenidos, como encogidos, bloqueados. A veces hasta ponemos las manos sobre nuestra cara o sobre nuestra cabeza porque hacemos bloqueo visual frente a esa situación que estamos viviendo. Entonces, un simple ejercicio es que cuando nosotros nos demos cuenta de que estamos en una situación preocupante o angustiosa y estamos en esa fisiología de contención, enseguida cambiar la postura, nosotros solitos. Y nos damos enseguida cuenta de que definitivamente empezamos a respirar diferente, empezamos a ver las cosas de otra manera. Asimismo, tenemos que empezar a trabajar con el cliente. Yo lo que hago y lo que les recomiendo a los coaches es que le expliquen al coachee qué es este tema, de qué se trata trabajar en la fisiología, porque nosotros podríamos hacerlo indirectamente con Rapport, que es la herramienta de PNL que mediante la cual podemos dirigir a una persona con la que tenemos una conexión profunda y podemos dirigirla para que adopte una posición de seguridad, de apertura, de éxito, etcétera. Pero yo les digo algo, a mí me parece que es mucho más sencillo sentarnos con la persona y explicarle cuál es este tema de la fisiología del éxito y de la anatomía emocional y decirle cómo esto actúa en su pensamiento y en su emoción positivamente para ayudarlo definitivamente con sus metas, con sus acciones, etcétera. Es decir, decirle, actúa como si ya lo hubieras logrado desde la primera sesión, porque te vas a poner en esa sintonía y vas a estar alerta y vas definitivamente a conseguir proyectar eso. Y el cerebro empieza a ayudarte a ver todas esas oportunidades en el entorno, porque ya el cerebro no distingue el pensamiento de la realidad.
El cerebro, cuando uno se imagina algo, cree que está sucediendo y el cerebro nos ayuda después porque dice, ya esta experiencia está vivida. Él no sabe que fue que la pensamos o que la visualizamos o que la imaginamos. Entonces es explicarle desde la primera sesión al coachee que vamos a entrar con esta herramienta a ayudarlo en su plan de acción y durante todo el proceso se va a hacer una calibración de esa fisiología del éxito y se le va a ir precisamente ayudando a la persona a darle nuevas conductas de apertura para que la persona cada vez que esté ejerciendo o ejecutando su plan de acción actúe como si ya lo hubiera logrado. Si nosotros vemos esta imagen, esta es una persona que acaba de subir algo y está emocionado porque lo logró y tiene los brazos arriba de apertura y tiene las piernas abiertas. Esa es una fisiología de logro. Obviamente no es tan sencillo que nosotros le digamos al coachee que cada vez que consiga algo o que cada vez que esté pensando en su meta o que cada vez que esté tomando acciones vaya a estar en esa fisiología todo el tiempo, porque lógicamente la persona puede estar en su oficina o en su casa y van a decir, bueno, ¿a este qué le está pasando? Lógicamente, pero sí es importante que la persona sepa que actuar como si lo lograra, con movimientos de apertura, con movimientos, miren cómo está esa persona, erguida, segura, eso lo va a ayudar precisamente a sentir y a pensar como si ya lo estuviera logrando. Aquí también tenemos una persona que está dando un salto, que está movimientos. Cuando hay movimiento, cuando hay apertura de brazos, cuando hay saltos, definitivamente se generan en el cerebro una serie de sustancias químicas como son las endorfinas y la dopamina, que nos ponen en un estado de ánimo o en un estado de alto desempeño. Y cuando nosotros estamos en un estado de alto desempeño, somos más creativos. Por eso la importancia y lo que nos recomiendan y lo que vemos últimamente en todas las recomendaciones es que hagamos ejercicio, que salgamos al aire libre, que meditemos y todo eso tiene que ver porque esos estados de ánimo de alto desempeño lo que hacen es que nos vuelven más creativos, más inteligentes, se crean nuevas conexiones neuronales que nos ayudan a tener otras alternativas, otros caminos y otras soluciones. Entonces, ahí vamos, es decirle a la persona que tiene que trabajar en buscar esos estados de ánimo de alto desempeño, conjuntamente con las acciones, con las tareas, con el diseño de experiencias de aprendizaje que nosotros hacemos en el proceso de coaching y con todo lo que lleva un proceso en sí. Esto es una herramienta de acompañamiento y complemento para que la persona pueda ayudarse para alcanzar su meta. Vemos aquí a dos personas, una riéndose, otra comiéndose un helado. Es buscar precisamente decirle a la persona, haz cosas que te pongan en estado de alto desempeño. Ríete, disfruta, que así vas a conseguir estar en un estado emocional óptimo para poder afrontar estos retos que estás viviendo. Nosotros sabemos que definitivamente la comunicación tiene un alto porcentaje de lenguaje no verbal, por eso es tan importante trabajar en la fisiología. Eh, el 55% de la comunicación sabemos que es la corporalidad y los gestos, y es muy importante que nosotros los coaches lo dominemos y lo tengamos claro, y sé que es así, pero seguramente esos coaches no tienen esta información, y yo lo que sí aconsejo y lo que sí sugiero es que se les dé esta información. Se les dé esta información para que ellos puedan trabajar con esta información y que los procesos sean mucho más exitosos porque definitivamente ellos van a tener más herramientas de acción y hay mucha gente que no tiene esta información. Para nosotros es como más claro por todos los procesos en los que hemos estado de entrenamiento y por los libros que nos hemos leído, pero esas personas que vienen a nuestra consulta o que hacen un proceso de coaching ejecutivo no tienen esta información, entonces es importante decirles que el 55% de la comunicación es la corporalidad, es cómo ellos se presentan, cómo caminan, cuáles son los gestos que tienen. El 38% de la comunicación es el tono de voz y la emoción que le ponen a ese tono de voz y que el 7%
definitivamente la comunicación son las palabras que se dicen. Si uno suma 55 más 38 da 93%, entonces el 93% de la comunicación es no verbal. Cuando la persona proyecta seguridad, cuando la persona proyecta que está creyendo en el proceso y en las acciones y que se cree capaz de hacerlo, empiezan a cambiar cosas en el entorno. Entonces es muy importante también darles esta herramienta para que ellos manejen su lenguaje no verbal y puedan sacarle el mayor provecho precisamente a eso. Existen los comportamientos base que todos los seres humanos tenemos. Cuando nosotros conocemos a una persona, la persona está en un estado de ánimo, por así decirlo, normal. Es muy importante que nosotros conozcamos esos comportamientos base en el coaching. Es decir, cuando él llega y está hablando de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima? Y mucho gusto y bla, 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 y yo hago esto y yo hago aquello. Es una conversación muy normal, muy neutral. Entonces ahí es donde nosotros identificamos comportamientos base. Son esos comportamientos que tiene la persona en un estado normal, en un estado en el que están tranquilos porque llegan y nos están contando y están haciendo su presentación, su introducción, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros definamos esos comportamientos base y empecemos desde ahí a calibrarlos. Porque después viene lo más interesante y es cuáles son los comportamientos que la persona está teniendo frente a un tema. Es decir, cuando nosotros ya tenemos identificados los comportamientos base y empezamos a hablar sobre todas las áreas de la persona y la persona de repente empieza a decirnos cómo está en su pareja, cómo está en su parte profesional, empezamos a calibrar cómo cambia de comportamiento frente a un tema en general. Y definitivamente a veces las personas no son conscientes de dónde tienen que trabajar. Entonces de repente la persona nos viene con un objetivo a nivel profesional y la persona sabe que su meta está en la parte profesional y nosotros empezamos a indagar que cómo está el dinero, cómo está su pareja, en fin, empezamos como a ver toda la rueda vital y empezamos a ver hacer preguntas para saber más de esa persona. Y cuando nosotros notamos que hay un comportamiento diferente frente a un tema, porque calibramos lenguaje no verbal, nos damos cuenta de que ahí tenemos que trabajar con esa persona. Y de repente ahí tendríamos que trabajar anatomía emocional, neuroemoción, fisiología de éxito, etcétera. Es importante que nosotros sepamos esto y que calibremos muy bien a las personas, porque es que a veces las personas no son conscientes de qué otros temas están impidiendo que en la parte profesional la persona esté teniendo obstáculos, etcétera. Entonces, para nosotros los coaches es súper importante trabajar en cómo calibrar esos comportamientos y cómo leer ese lenguaje no verbal que está teniendo el coachee cuando nos está contando su historia. Existen también unos comportamientos universales que tienen todas las personas. Hay comportamientos de bienestar, hay comportamientos de malestar y hay comportamientos que son muy evidentes. Como les decía ahorita, cuando una persona está en estado de logro, se ve una persona feliz, abierta, totalmente erguida, totalmente segura, y eso se proyecta hasta en la pupila de los ojos cuando está dilatada, en la coloración de la piel, en el grosor de los labios. Entonces esos son comportamientos universales que nosotros tenemos también que calibrar. Y esos comportamientos de bienestar nos hablan de cómo la persona está afrontando el reto en determinada área. Entonces, por decir algo, ahorita yo les decía que es importante que calibremos esos comportamientos bases y esos comportamientos en determinadas áreas. Resulta que también es importante calibrar comportamientos de bienestar, porque si una persona definitivamente nosotros estamos indagando y la persona tiene un comportamiento de bienestar en el área de su pareja o de su familia, ahí hay una palanca motivacional que podemos agarrar para nosotros trabajar eso conjuntamente con la meta de la persona. O sea, nosotros tenemos que identificar
esos comportamientos de bienestar en otras áreas que nos puedan ayudar para traer esas experiencias de éxito y esas formas, por así decirlas, eh, maneras que tienen de actuar en esa área y traerlas aquí al área de trabajo para nosotros aprovechar precisamente esos momentos en que la persona sí está logrando y ahí en esa área donde sí lo está haciendo bien, poder agarrarnos de esas experiencias y poder ayudarlos a ellos también desde ese punto. Pero resulta que las personas no hacen esas conexiones. Las personas, los coaches cuando llegan con un problema, no están pensando que puede haber una conexión de un área con otra área o que si aquí estoy en bienestar y aquí estoy con seguridad y aquí estoy con la emoción al 100% y con el pensamiento súper positivo, eso no tiene nada que ver con la parte profesional y resulta que tiene todo que ver porque de ahí podemos sustraer muchísimas cosas que le sirvan a esa persona para trabajar en el área que que nos ha puesto a nosotros enfrente. También hay comportamientos de malestar, como ya lo dijimos anteriormente, y esos también, pues obviamente, son importantes que los calibremos. Generalmente los comportamientos de malestar son cuando la persona baja la mirada, cuando la persona está muy conectada con la emoción, cuando la persona está en contención, que de repente está hablando muy segura, muy tranquila, muy relajada, y ustedes ven que se va minimizando en la silla, se va bajando un poquito y se va encorvando. Ahí esa persona algo le está incomodando, algo le está pasando con eso que está diciendo. Y esos comportamientos de malestar nosotros tenemos que identificarlos. Entonces, en conclusión, la anatomía emocional se puede expresar en la piel, en tipo de piel, de coloración. Por ejemplo, hay personas que tienen, se enrojecen, se les colorea la piel cuando están sonrojadas porque tienen pena. Y resulta que hay otras personas que se sonrojan cuando están enojadas. Entonces es importante que nosotros determinemos definitivamente en coloración de piel y calibremos qué puede estar pasando o qué puede estar pensando la persona si cambia su tono de piel. Se expresa en los músculos, los huesos, los órganos. De hecho, los músculos se pueden contraer en la cara, en las piernas, en los órganos también, cuando una persona definitivamente está somatizando las emociones, se enferma y eso lo podemos ver y lo podemos profundizar en temas de bioneuroemoción. Fernando Gil, que es socio HCN y un experto en ese tema, está incursionando y trabajando fuertemente en ese tema. Entonces, ver precisamente y entender qué puede estar pasando con la persona en cuanto a dónde expresa sus emociones nos puede servir muchísimo. Por ejemplo, en la función hormonal, hay personas que definitivamente cuando están en estados emocionales que no los están manejando, sus hormonas se les disparan y tienen un desorden hormonal y eso también puede ser de ayuda. Entonces, definitivamente en la anatomía emocional lo que tenemos que ver es qué está expresando el cuerpo de esa persona y cómo podemos ayudarla a que ese cuerpo tome una fisiología que lo ayude precisamente a trabajar su meta y que sea un complemento importante para el logro del proceso. Olvin, me gustaría preguntarte si vamos a hacer preguntas por tema o si quieres que sea al final o cómo les parece que vamos desarrollando el tema. Bueno, como tú quieras, Ilene, ¿cómo crees tú que es la mejor dinámica para esta conferencia? Abierto a lo que desee. Puede ser por tema o al finalizar. Pues si quieres, si hay alguna persona que tiene una pregunta puntual en este momento, sería bueno como para ir despejando dudas, una o dos preguntas, Excelente. cerramos, seguimos con el segundo tema y así lo hacemos con los tres temas que vamos a manejar para ir también viendo cómo van las personas con el tema hasta ahora. ¿Listo? Excelente, entonces vamos a darle la oportunidad. Si levantan la mano, les voy a dar el audio para que le puedan hacer la pregunta directamente a Ilene o también pueden preguntar por el icono de preguntas. Patricia Jiménez tiene la mano levantada, vamos a ver si tiene el micrófono activo. Súper.
No, no tiene el micrófono activo. ¿Hay alguna persona que desea hacer una pregunta puntual en este momento? Sí. Vamos a leerla. Eh, Juan Ernesto tiene una pregunta. Vamos a leerla. Dame un segundito. ¿Qué medidas se puede tomar al identificar a través de la PNL que el cliente está ocultando alguna información importante? ¿Y cuál es la forma para aplicar esta herramienta? Ok. Bueno, yo creo que en este tema es súper importante que desde el inicio se le aclare al coachee y se hagan acuerdos de precisamente de confidencialidad, pero sobre todo de confianza. Es decir, y yo siempre lo hago al inicio, a nivel profesional cuando hago coaching ejecutivo o cuando es un coachee a nivel personal. Y lo que les digo al principio siempre es te pido que me digas todo lo que me tengas que decir, que tú consideres que sea necesario que yo sepa, porque la idea es que yo te ayude. Entonces aquí no hay juicios, aquí simplemente estoy para ayudarte, pero si tú hay cosas que no me dices, definitivamente no voy a poder ayudarte y creo que esa no es la idea. Entonces, primero como que yo me aseguro desde el inicio marcar esa pauta porque sí pasa y en algún momento seguramente por eso tomé esa iniciativa y desde ese momento lo hago porque pasa que sobre todo a nivel ejecutivo las personas se guardan muchas cosas por no saber hasta dónde llegar con la información. Entonces yo creo que primero aclarar esa expectativa, pero si ya definitivamente le dijimos eso y definitivamente nos estamos dando cuenta que la persona nos está ocultando una información, yo creo que nosotros los coaches tenemos unas herramientas muy buenas, unas preguntas poderosas muy buenas de confrontación, obviamente haciéndolo de la mejor manera posible y con la empatía, la mayor empatía, porque acuérdense que no es fácil estar frente a una persona que no conocemos y decirles todos nuestros miedos, lado oscuro, etcétera. Entonces, eso no es fácil. Entonces, lo tenemos que hacer con profundo respeto, profunda empatía, pero un poco sí como de confrontación y decirle a la persona hasta dónde quieres que lleguemos con este nivel de profundidad quieres que trabajemos y cuál es tu compromiso de que definitivamente se aborde en todos los niveles. A ver, ahí, con profundo respeto y profunda empatía. Ya si definitivamente nos damos cuenta de que la persona está cerrada a la banda y nos sigue ocultando algo, pues yo creo que ahí sí no podemos hacer nada porque la responsabilidad también de que su proceso dé resultados y que él logre su meta es de él. Es decir, nosotros hacemos hasta donde podemos, pero pues tampoco podemos si ya tenemos todas las herramientas, ya le dimos toda la confianza, ya le estamos haciendo empáticamente y respetuosamente una confrontación para que nos diga y la persona sigue cerrada, yo creo que ya es responsabilidad de él. Perfecto. Katiuska Mayor tiene otra pregunta. Dice, ¿explicarle al coachee sobre el lenguaje no verbal sería meter el mapa? No, no es meter el mapa nuestro. A ver, lo que no vamos a hacer nosotros, y creo que es súper importante, y muchas gracias por esta pregunta, es juzgar su lenguaje no verbal. Es decir, mira, lo que pasa es que tú estás con un lenguaje no verbal contenido, tú estás con un lenguaje no verbal de inseguridad, parece que tienes miedo, ta, ta, ta. O sea, no, nosotros no vamos a juzgar a la persona, pero sí es muy importante que él sepa que estas herramientas existen y que la fisiología de la emoción adecuada lo puede ayudar a alcanzar su meta y a proyectar seguridad. Y yo les digo algo por la experiencia que tengo con este tema, y es que cada vez que les cuento a mis coaches sobre esto del impacto de la comunicación, de los porcentajes, de la fisiología de alto desempeño, de la seguridad, de la apertura, de cómo tienen que empezar a proyectar que si lo están logrando, se emocionan. Les encanta el tema porque es nuevo para ellos no tienen esa información. Entonces, al contrario, es algo súper chévere que les podemos dar, que eso además conecta porque les estamos dando más.
O sea, no solamente les estamos haciendo preguntas, sino que también les estamos dando herramientas que apoyan al proceso y que definitivamente son esenciales para el logro de cualquier meta. Trabajar sobre la emoción y sobre la fisiología. Entonces, definitivamente no es meter mapa, definitivamente es ayudarlo dándole más precisamente de lo que nosotros tenemos. Ok, vamos a leer dos preguntas más también que están aquí importantes. ¿Se le puede mostrar o decir al cliente o se le trata de mostrar sus cambios del cuerpo para que él sepa de esos cambios? Nos pregunta Janet Rosas. Janet, perdón, Olvin, repíteme la pregunta. ¿Se le ¿Se puede le, mostrar o decir al cliente o se le trata de mostrar sus cambios del cuerpo para que el cliente sepa de esos cambios? Bueno, es importante, yo como les decía ahorita, tenemos que ser muy empáticos y tener mucho cuidado en decirle al cliente, es que tú estás teniendo esto, es que tú estás haciendo esto, es que tú, no. Más bien, y yo lo que hago, precisamente por empatía y por respeto y porque aprovechemos esto al máximo, es contarles esto del lenguaje no verbal, contarle esto de los porcentajes, contarle lo de la fisiología de seguridad y de logro. Una vez yo les cuento esto, les pregunto, ahí sí le hago preguntas a la persona poderosa de cómo te ves tú frente a esto que te estoy contando. Cuando tú estás en una emoción de logro, ¿cómo es tu postura? Cuéntame cómo es. Y entonces la persona me dice, no, mira, yo siempre me pongo así, yo miro así, yo me levanto y tal. Ok, y cuando tú estás en una emoción de que definitivamente no estás logrando algo o que estás bloqueada por algo, ¿cómo estás? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo? O sea que yo dejo que la persona sea la que se haga su propio feedback, pero la persona, como quiere definitivamente trabajar en eso y se conecta porque sabe que es para su propio crecimiento y para subir su estándar y su nivel, pues obviamente la persona dice lo que es, dice, mira, sí, yo me siento así, yo me encorvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo bajo la cabeza. Entonces es un poco como tirarle la pelota y que la persona sea la que ella misma se haga su feedback. Pero yo me cuido mucho de no ser yo la que haga el feedback y la que juzgue o la que diga, porque eso no funciona y si lo tenemos de esa manera que la persona lo puede decir, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Si está como dado para que sea un momento más bien de conexión y de crecimiento y de conocimiento y no de que la persona se sienta juzgada o señalada, etcétera. Perfecto. ¿Continuamos con las preguntas o continuamos el... Yo creo que sí, sigamos y ya al final pues tenemos las preguntas del final y así vamos viendo, ¿te Excelente. parece? Excelente. Súper, Continuamos. Gracias. súper, ok. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a pasar a la segunda herramienta que tiene que ver con la neuroemoción. ¿Y qué es la neuroemoción? Es definitivamente el estudio de cómo los pensamientos y las emociones nos alejan o nos acercan a nuestras metas. La neuroemoción compone toda la parte del cerebro, del pensamiento y la parte de la emoción, de cómo nosotros sentimos. Entonces la neuroemoción lo que nos trae como gran aprendizaje y como gran conocimiento es que la emoción es el máximo recurso con el que contamos todas las personas para lograr nuestras metas. Definitivamente, cuando nosotros creemos y sentimos que vamos a lograr algo, así pasa. Y cuando estamos en una emoción de tristeza o de bloqueo o de depresión, definitivamente y literalmente se nos bloquea nuestro cerebro y se nos bloquean los neurotransmisores que son los responsables de darnos más caminos y más alternativas. Entonces la neuroemoción lo que dice es cómo nosotros hacemos las representaciones internas de lo que vemos, cómo nosotros todos los estímulos que recibimos los vamos codificando en nuestro cerebro y a partir de esa interpretación que le damos por las experiencias, por las vivencias, por todas las cosas que nos han dicho, que hemos escuchado, entonces hacemos ese filtro y ese estímulo lo convertimos en una emoción.
Si la emoción es de alto desempeño, fabuloso y espectacular, porque nos vuelve más creativos y nos ayuda y es lo mejor que nos puede pasar. Pero si esa emoción es una emoción que definitivamente nos pone en un estado de bajo desempeño, que nos baja la energía, pues ahí tenemos que empezar a trabajar en esa emoción. Ahora, aquí es súper importante que sepamos que todas las emociones las necesitamos. Es decir, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y todas las emociones tienen su lugar. Entonces, por decir algo, cuando yo pregunto, ¿la emoción de la tranquilidad es buena o es mala? Todo el mundo dice, no, es buena. Ok, pero depende. Porque si nosotros estamos en un momento en el que tenemos que estar súper pila con la energía puesta en un proyecto y tenemos que darla toda, hombre, la tranquilidad no es la mejor emoción en ese momento. La mejor emoción en ese momento es la motivación, la euforia, el entusiasmo, etcétera. Por ejemplo, si estamos sin trabajo, no, es que yo la verdad la he tomado muy suave y yo estoy sin trabajo, pero yo estoy tranquila porque sé que en este momento lo que tengo que tener es mucha tranquilidad y esperar a ver qué pasa. Hombre, no es la emoción correcta. Entonces, el tema es que las emociones, todas tienen su lugar y tienen su momento. Y lo que tenemos que trabajar en el coaching es precisamente eso. Y también darle las herramientas para que ellos sepan en qué emoción estar para determinado momento. Por decir algo, si van a emprender en un proyecto, tienen que estar en la emoción de la seguridad definitivamente, no de la incertidumbre. Pero por lo menos hay emociones que también sirven, como cuando uno siente que no lo ha dado todo eh, por cumplir una meta y a uno le da rabia. Y uno dice, y no, y lo peor de todo es que hay personas que les da rabia, que les dé rabia. Y resulta que la rabia es buena en ese momento. ¿Por qué? Porque es como el activador de que esa persona haga lo que le hace falta, dé la milla extra para lograr su meta. Entonces, si bien las emociones partimos de que no son ni buenas ni malas, sino que simplemente son emociones, lo que tenemos es que trabajar para lograr adquirir esas emociones de acuerdo a lo que vayamos necesitando y sobre todo saber que cuando estamos en una emoción de alto desempeño y cuando necesitamos en un proceso llevar un plan de acción, romper paradigmas, romper esquemas, tenemos que trabajar esa emoción y esa emoción de logro. Es la forma que tenemos de subir nuestro estándar. Porque en una emoción de tranquilidad pueda que estemos tranquilos y sigamos tranquilos, pero pueda que no logremos ese salto que necesitamos dar. Entonces es manejar ese tema de las emociones en función de nuestras metas. Y esto nos lleva a otro tema que es muy de la mano, que pareciera ser lo mismo, pero que no es lo mismo, y es qué son los estados de ánimo. Entonces uno dice, oye, pero la emoción y el estado de ánimo, eso es muy parecido. No, no es igual. Sí son parecidos y así lo tenemos nosotros de pronto en nuestro esquema mental, en nuestro mapa, pero son dos cosas diferentes, porque es que la emoción es más momentánea, más corta, sucede en un estado emocional, sucede en un tiempo corto. Resulta que el estado de ánimo es el conjunto de todas esas emociones y pensamientos, y este sí es más largo, y por eso es que es tan importante cuidar el estado de ánimo de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un proceso de coaching, identificamos que la persona tiene un tema que trabajar con su estado de ánimo, es decir, sí tiene su meta clara y todo el tema, pero además vemos que tiene un estado de ánimo que no lo ayuda, tenemos que ver qué es lo que está pasando para que la persona cambie ese estado de ánimo, suba ese estado de ánimo, porque por más que haga cosas, por más que nosotros hagamos preguntas poderosísimas, inteligentes, rompemos paradigmas, creencias, etcétera, pero la persona está en un estado de ánimo que no lo ayuda, difícilmente va a lograr en corto tiempo que esas metas y esos objetivos propuestos lleguen a su fin satisfactoriamente. Entonces,
La emoción es algo más corto y es momentáneo. El estado de ánimo es el cúmulo de todas esas emociones y ahí tenemos que trabajar. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos internos del estado de ánimo que es importante que nosotros empecemos a calibrar y a trabajar cuando tengamos un coachee que llega con ese estado de ánimo que nosotros decimos, epa, aquí está pasando algo y aquí tengo que trabajarle? Listo, vamos a trabajarle su meta, pero paralelamente yo voy a trabajar el estado de ánimo de este coachee porque definitivamente no lo va a ayudar. Entonces, hay tres obstáculos internos que definitivamente cambian el estado de ánimo y son los siguientes. El primero es la falta de motivación. O sea, hay personas que definitivamente llegan y tienen una meta clara y esto se ve mucho en el tema de coaching ejecutivo, que la persona está ahí porque sabe que tiene que estar, porque su empresa espera que esté ahí y que definitivamente se mueva de donde está, porque para eso lo tienen en un proceso de coaching. Y no tiene que ser porque la persona tenga problemas, definitivamente. Puede ser que la van a ascender o que asumió un nuevo cargo y tiene que trabajar ciertas competencias y habilidades. Entonces la persona definitivamente llega a la sesión y sí, está ahí porque tiene que hacer un proceso, porque la empresa se lo pidió y porque están esperando algo de él, pero la persona no está absolutamente motivada o nosotros estamos viendo que ahí falta algo, porque eso lo dice el cuerpo de la persona, eso lo dice la expresión de la persona. Y nosotros los coaches, sobre todo los que tenemos años de estar trabajando, eso lo calibramos inmediatamente cuando conocemos a la persona, en la primera sesión, es más, en la primera reunión donde ni siquiera hemos empezado el proceso de coaching. Entonces, cuando nosotros identificamos que hay una falta de motivación, tenemos que trabajar en la motivación de la persona y meterle mucho más energía a esa parte donde nosotros hacemos preguntas que van a trabajar precisamente el tema de la motivación. Y ahí es cuando nosotros ya hemos hecho el proceso, hemos explorado realidad, hemos identificado caminos, alternativas y ya estamos en el plan de acción y empezamos a calibrar cuál es la motivación de la persona y resulta que vemos que no está muy elevada como debería, entonces ahí tenemos que profundizar, ahí tenemos que hacer un stop. O sea, no podemos decirle a la persona, bueno, listo, ok, entonces vete con tus acciones, listo, la próxima sesión le vamos a hacer seguimiento, bla, 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 bla. No, tenemos que saber que eso es una alerta, por así decirlo, de que ese proceso puede ser más lento de lo que podría ser o definitivamente no puede ser un proceso exitoso. Entonces tenemos que parar y decir, aquí hay un tema que trabajar y tenemos que indagar cuál es la palanca motivacional de esa persona. ¿Dónde está la palanca motivacional? Si es en el dolor o si es en el placer. El placer es el lograr y el dolor es el evitar. Entonces nosotros podemos hacerle preguntas a la persona precisamente enfocadas, porque es que la persona ni siquiera sabe. O sea, este término de palanca motivacional, la persona ni tiene ni idea eso del dolor y el placer y cómo así, esto qué es, no. Pero a nosotros como coaches sí nos corresponde indagar y profundizar en ese tema. Entonces saber si la persona se motiva más por lo que quiere lograr o se motiva más por lo que quiere evitar. Lo motiva más el placer del logro, de verse, de visualizarse ya logrando esa meta, ya teniendo desarrolladas esas competencias de liderazgo, o lo motiva más visualizarse como una persona que está en una zona de confort, que no tienen en cuenta para ascender, que definitivamente va a estar ahí años y años y años y que no va a crecer. Entonces, a todas las personas nos motiva o el placer o el dolor, el logro o lo que queremos evitar. Cuando nosotros logramos identificar en nuestro coachee cuál es ese activador, cuál es esa palanca motivacional, estamos más cerca de que esa persona logre su meta, porque nos agarramos de ahí. Es más, le podemos hacer un ejercicio de visualización con las dos cosas.
Imagínate cuando ya tú estés logrando esta meta, visualízate, ¿qué ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué tienes puesto? ¿Y cómo estás hablando? ¿Y qué estás diciendo? ¿Cómo estás vestido? ¿Qué colores tienes? ¿Qué colores hay alrededor? ¿Qué personas están al lado tuyo? Eso es preguntas enfocadas al logro, al lograr y al placer. Pero también le podemos poner la otra escena. Ok, y si no lo logras, ¿cómo te ves? Imagínate que no logres esto. Imagínate que definitivamente no consigas tu meta. ¿Cómo te vas a ver? ¿Qué tienes puesto? ¿Cuáles son los colores que ves? ¿Qué te dicen las personas que están a tu alrededor? ¿Estás con personas a tu alrededor o estás solo? Entonces lo ponemos a la persona a que se vea en esos dos escenarios. Y cuando la persona dice, no, definitivamente yo no quiero ser así y no quiero quedarme ahí y no me veo de esa manera, su palanca motivacional está en lo que quiere evitar. Entonces, súper importante que en este tema de la motivación, cuando ustedes calibren que haya falta de motivación en su coachee para el logro de su meta, profundicen y trabajen en eso para que ustedes se aseguren de que ese proceso va al éxito. Otro obstáculo interno definitivamente que ayuda a que el estado de ánimo esté bajo y esté en un bajo desempeño es la falta de autoestima. Y eso se ve mucho en las mujeres, en los hombres, eso no distingue género, pero sí tenemos que trabajar y cuando hay falta de autoestima hay que trabajar precisamente en eso. Y el tercer obstáculo es la falta de determinación. La falta de determinación. Hay personas que dicen, no, yo definitivamente sí quiero hacer eso y sí lo voy a hacer. Y creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado que nos inscribimos al gimnasio y vamos 2 semanas y después dejamos de ir. Y es que sí quisimos, sí queremos, sí tenemos la intención, sí nos parece chévere, pero llega un momento en que decimos, ay, no, definitivamente, más bien como que me relajo, más bien dejo de comer esto, más bien como que hago aquello, en fin. La falta de determinación para el logro de las metas es un factor que definitivamente incide en el estado de ánimo. Entonces, ¿cómo trabajar este tema en particular, la falta de determinación? Bueno, hay una técnica de PNL que se llama modelaje de patrones de excelencia, que consiste en modelar o en seguir a personas que han logrado esa meta que nosotros queremos lograr. Analizar qué patrones, qué procesos, qué acciones siguen la persona e incorporarlas nosotros en nuestra acción diaria. Eso ayuda muchísimo. Y una de las fórmulas para modelar esos patrones de excelencia que sirve mucho, que es buena para dársela a los coaches, es esta, que es enfoque en lo que nosotros queremos lograr, emoción, entiendas emoción con todo lo que nosotros hemos hablado y hemos dicho, emoción de alto desempeño, más acción. Esa es una fórmula que unida puede dar los resultados que la persona está buscando en determinado hábito que quiere instalar. Entonces, esto nos lleva al tercer tema, que es cambiar de hábitos. Debe ser un hábito de todos. Y es que definitivamente nosotros somos los hábitos diarios que tenemos, desde que nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos. Resulta que viene un coachee a nuestra consulta, a nuestra sesión, y va a trabajar determinada meta y determinado objetivo. Pero son esos microcambios, esos hábitos que está teniendo esa persona en el día a día, los que pueden estar obstaculizando esa meta. Entonces tenemos que indagar sobre los hábitos de la persona, porque es que definitivamente en los hábitos que no son potenciadores puede estar gran parte de que la persona no logre esa meta. Entonces hay que sentarse a indagar cuáles son los hábitos que están alrededor de esa meta no cumplida.
Y en los hábitos tenemos que indagar qué hábitos tiene la persona de pensamiento. ¿Cómo está pensando desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Qué hábitos de pensamiento está teniendo? ¿Pensamientos potenciadores o pensamientos limitantes? ¿Cómo está la emoción de todo lo que hemos hablado? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son esos hábitos en acción que tiene la persona en el día? ¿Y cuáles son los hábitos de lenguaje? ¿Qué está diciendo la persona frente a esa meta? Entonces son 4 pilares que tenemos que tener en cuenta a la hora de indagar sobre los hábitos de la persona, porque ahí hay mucha información que no podemos dejar pasar. A través de la repetición se forman caminos neuronales conformados por hilos. Definitivamente, el hábito lo conforman la repetición. Repetir una conducta forma hilos neuronales que luego se convierten en hilos más gruesos y esos hilos más gruesos forman un camino y ese camino es un hábito nuevo. Entonces, trabajar precisamente en esos caminos y en esos hilos neuronales nos ayuda a sustituir esos hábitos que no nos están sirviendo por hábitos que definitivamente nos van a ayudar en el proceso que nosotros estamos teniendo. Porque esos hábitos son los que nos van a llevar a esa gran meta. Esos pequeños microcambios que nosotros podemos hacer en el lenguaje, en el pensamiento, en la emoción y en la acción son los que van a llevarnos a lograr esa meta. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los hábitos? Que los hábitos, eso en el cerebro lo que produce es definitivamente unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas generan unos neurotransmisores y esos neurotransmisores generan una dependencia en el cerebro. Por eso es que nosotros cuando empezamos a instalar un hábito en el cerebro, decimos, pero ¿qué pasa que no lo puedo dejar? ¿Qué pasa que yo por qué no puedo hacer esto si yo sí quiero, yo sí tengo la intención? Pero es que se genera una cantidad de cosas en nuestro cerebro, como sustancias químicas, como esa dependencia, que para sustituirlos tenemos que hacer precisamente el mismo proceso. Y resulta que para cambiar los hábitos nosotros tenemos que conocer el bucle, es decir, cómo funcionan esos hábitos. Y es importante que ustedes a sus coaches los ayuden a identificar esos hábitos, porque ellos sencillamente saben que están teniendo un lenguaje, saben que están teniendo unos pensamientos, que sí, que hay pensamientos que no les sirven, que sí, que hay emociones que no les sirven, que sí, que hay acciones que no los están ayudando, pero no saben cómo hacer el cambio de hábito. Entonces, el bucle del hábito que a ciencia cierta lo que es el funcionamiento del hábito en el cerebro es el siguiente, y es bueno que el coachee lo tenga claro. Primero, el hábito empieza por una señal. O sea, cada vez que nosotros tenemos un hábito, sea potenciador o sea limitante, hay una señal que lo activa. Luego de esa señal, nosotros seguimos una rutina. Y luego de esa rutina, nosotros obtenemos una recompensa. Imagínense, les voy a poner un solo ejemplo. Imagínense una persona que diga, yo tengo hábitos alimenticios que no me ayudan, porque yo todos los días a las 3, 4 de la tarde me paro de mi escritorio, voy a la cafetería, me compro una galleta de chocolate con una gaseosa y me la como. Y la verdad es que es mi merienda y me siento bien. Luego llego a mi casa y me siento mal porque tuve que comerme esa galleta de chocolate o porque tuve que comerme ese postre o ese pudín, etc. Entonces miren que la persona, la señal fue a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Siguió una rutina, se fue hasta la cafetería. ¿Para qué? Para finalmente obtener una recompensa. Entonces es muy importante que la persona que quiera cambiar de hábitos, de pensamiento, acción, emoción, tiene que saber que todos los hábitos empiezan con una señal, siguen una rutina para finalmente obtener una recompensa. Entonces, la herramienta para que la persona cambie ese hábito, sustituya ese hilo neuronal saboteador por uno potenciador, es la siguiente. Primero, que identifique la rutina, rastree cuáles son las conductas que esa persona está teniendo, es decir, cuando yo me paro del escritorio y llego a la cafetería, esa rutina que yo sigo exactamente es la que tengo que cambiar. O sea, identifico la rutina que sigo y ahí empiezo a
cambiar, hacer microcambios. Ya no me voy a parar del escritorio y me voy a ir para la cafetería. Ya esa rutina la voy a romper, la voy a interrumpir. Cuando yo interrumpo la rutina, empiezo a interrumpir el hilo neuronal, lo empiezo a debilitar. Segundo, experimente con otras recompensas para averiguar qué conduce a ciertos hábitos. Entonces es importante que la persona sepa que además tiene que buscar otras recompensas. O sea, la persona sabe que si va a la cafetería y se come la galleta de chocolate, se va a sentir feliz, o sea, va a ser rico haberse comido eso, se va a sentir llena, satisfecha, porque tenía hambre, etcétera. Entonces la persona tiene que buscar otras recompensas que sustituyan eso que está sintiendo al comerse la galleta de chocolate. Tiene que buscarla y tienen que trabajarla. Y ustedes como coaches pueden trabajar en buscar precisamente esas otras recompensas y empezar a adquirirlas, a introducirlas en ese cambio de hábito. Y además, lo más importante es aislar la señal. Todas las señales habituales encajan en espacio, lugar, tiempo, personas, acciones, etc. Entonces es importante que la persona aísle la señal y diga, ok, interrumpí la rutina, ya no me voy a parar del escritorio para irme para la cafetería, pero además voy a tener otras recompensas con otra clase de hábito que tenga. Y por otro lado voy a aislar la señal, es decir, ya no va a ser a las 3 de la tarde, sino que a las 4:30 voy a tener un espacio determinado para yo, si lo que quería con ir a la cafetería era tener un espacio y hacer un break, ok, lo voy a hacer a las 4:30 y lo voy a hacer de esta y de esta manera. O si definitivamente lo que quería era comer algo, entonces lo voy a reemplazar por una fruta. Pero aislar la señal ayuda muchísimo a no seguir esa rutina y a no seguir con ese hábito. Entonces, aquí es bien importante, ya por último, tener un plan de acción y tener un plan de acción, de intención, de implementación. Los microcambios son fundamentales. Entonces, la persona que quiere romper ese hilo neuronal de ese hábito saboteador tiene que empezar a aislar las señales, a cambiar las rutinas y a buscar otras recompensas. Obviamente eso se tiene que hacer con un plan de acción. Eso no es solamente de deseo, de intención, de yo quiero. Eso es un plan de acción que va a ser dentro del plan de acción del proceso. Y esos micro cambios van a ayudar a que esas personas sepan y tengan claro cómo cambiar de hábito cada vez que quieran hacerlo. Entonces ya les queda y no solamente les queda para el objetivo que quieren cumplir, no solamente les queda para trabajar en esa meta, sino para todas las áreas de su vida y para todo su entorno, porque en conclusión, lo que nosotros como coaches queremos es que nuestro coachee se fortalezca y salga con todas las herramientas para que definitivamente pueda hacerse cargo de todas sus metas y objetivos y salga habiendo subido de estándar y crecido en muchos niveles. Pues esa es la idea de todo este proceso. Entonces, Olvin, quisiera saber cómo estamos de tiempo, si ya le damos paso a las preguntas o cómo ves tú el tema. Bien, súper interesante. Si aún te falta alguito, puedes continuar porque la próxima conferencia es a las 21:30 con Ricardo Escobar. Por mí feliz, entonces voy a darles otras distinciones que me parecen importantes para que se lo lleven completamente, ¿vale? Excelente. Estoy seguro que también la audiencia lo agradece porque he recibido muchísimos comentarios que están encantados con la exposición. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces complementario a ese tema del bucle del hábito, que es identificar señal, rutina y recompensa, está la técnica de los 21 días. Esa técnica, yo estoy segura de que muchos coaches la conocemos, la hemos manejado. Aquí la recomendación que haría es, bueno, primero, saber que esta técnica lo que hace es que ese hábito que se quiera instalar se haga consecutivamente durante 21 días. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es qué hábito elegir, o sea, elegir cuál es el hábito que quiere instalar. Luego de eso, tomar la decisión. Y esa decisión, pues, obviamente va acompañado de la determinación. Acuérdense que una decisión y lo otro es determinación. Decisión es si lo quiero hacer y determinación es
mejor dicho, no voy a parar hasta lograrlo. Hay que practicar y repetir ese hábito durante 21 días sin interrupción. Eso es súper importante. Es decir, si ustedes el día 14 interrumpen el hábito, tienen que volver a empezar. Sin interrumpir 21 días. El día 22 ya el hábito está instalado en el cerebro. O sea, así está. Pero resulta que a mí me parece súper recomendable decirles que para que se mantenga el hábito instalado en el cerebro tienen que ser por lo menos 2 meses. O sea, 21 días es la técnica como lo dice. Al día 22 ya el hábito está instalado en el cerebro, pero definitivamente para que el hábito se mantenga tienen que seguirlo haciendo sin interrupción hasta 2 meses. Aquí está el esquema, la gráfica de lo que les acabo de decir, conductas sin interrumpir, y aquí está arriba, si ven la línea roja, hasta los 45 días, que definitivamente de los 45 a los 60 es que ya el hábito se mantiene y ya no se devuelve uno atrás. Por eso es que es tan importante, por lo menos volvemos al tema de los ejercicios, de cuando queremos entrar al gimnasio, a las 2 semanas paramos, ahí no se instaló ningún hábito. Y ahí lo que hicimos fue perder el tiempo y perder el dinero. Entonces nos toca seguir hasta 2 meses. Y si ustedes echan para atrás esas personas que han logrado y que tienen el hábito del ejercicio, acuérdense que al principio es durísimo, durísimo. Uno a los 15 días quiere, mejor dicho, no levantarse y a uno le duele todo, etcétera. Pero cuando ya van los 30 días, ya es diferente, ya uno se siente que uno ya tiene el hábito. Y a los 60 días ya uno, mejor dicho, lo tiene y lo mantiene y ya no se devuelve. Por último, las 3D, que funciona también para apoyar todo este tema de cambio de hábitos, que es el tema, la primera D, que es la D del darse cuenta. Observarnos a nosotros mismos y observar nuestros resultados. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta y hacemos un autoanálisis y decimos, bueno, ¿en qué no estoy dando yo los resultados que quiero? ¿En qué área no me siento satisfecha? Y uno ya dice, listo, es en esta área. Entonces ahí, en esa área, tiene que empezar uno a trabajar y a identificar cuáles son los patrones que no le están funcionando y que uno está siguiendo. Y esos patrones son esos hábitos. Esos patrones están compuestos por puros hábitos chiquitos que uno está siguiendo, que lo están saboteando a uno. Entonces, para trabajar todo este tema de cambio de hábitos, lo primero es darnos cuenta. Y así lo tenemos que hacer con el coaching. Que se dé cuenta, que caiga en cuenta. La segunda D del cambio de hábito es la decisión. Y la decisión es la disposición hacia el cambio, hacia la transformación y el crecimiento. Y aquí en la decisión va todo el tema de motivación, de palanca motivacional. Aquí le pueden volver a la persona a meter palanca motivacional, porque es que la palanca motivacional ustedes la pueden usar para todo. No es solamente para cuando la persona está hablando de la super meta y del super cambio y del super logro a grandes escalas. También en pequeños cambios, en pequeños hábitos que hacen nuestro día a día, tenemos que trabajar en la motivación, porque es que ahí en esos pequeños hábitos es que está el logro o el no logro. Lo que pasa es que no lo vemos así. Nosotros nos vamos a lo macro enseguida, a la super meta, pero es importante que nosotros como coaches ayudemos a nuestros coachees a ver esos pequeños hábitos que están teniendo en el día a día y qué motivación tienen para cambiar esos hábitos que no les están sirviendo. Y la tercera D es la disciplina, autodominio en esa decisión que te va a ayudar a cumplir tus objetivos, disciplina en el tiempo. Y eso es un tema que hay que trabajarlo y hay que instalarlo también como hábito y se puede hacer de muchas maneras. Trabajar en la disciplina, en la decisión y en el darse cuenta ayuda a que definitivamente las personas cambien esos hilos neuronales que no los están ayudando y los conviertan en hilos que los ayudan a elevar su estándar. Entonces, ya para cerrar y para terminar, el tema es darles herramientas a los coaches
para que se vayan con un proceso integral, para que se vayan con todas las herramientas que pueden servirles para el cumplimiento de sus objetivos, para que definitivamente no se lleven solo ese objetivo y esa meta cumplida, sino que se vayan personas mucho más grandes en todo sentido, mucho más fortalecidas y definitivamente que se vayan satisfechas de ese acompañamiento y de esa gran ayuda que nosotros le dimos. Y yo creo que en el fondo esa es como la gran misión de nosotros los coaches, darles todo, todo, todo lo mejor de nosotros a ellos, porque de esa forma también crecemos nosotros. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por la participación, espero preguntas y bueno, espero también haber contribuido en algo en este camino como coaches en sus vidas. Gracias. Muchas gracias, Ilene. De verdad que un espacio sin pérdida, diría yo, una opinión personal. Vamos entonces a dar un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, tenemos unas preguntas que vienen de la sesión intermedia, sin embargo, las personas que deseen hacerle su pregunta a Ilene lo pueden escribir o también levantar la mano y le vamos a dar acceso al audio y al micrófono, ¿ok? Vamos a leer una pregunta de Priscila Ledesma y dice, si un cliente o persona que estamos tratando tiene un comportamiento de malestar en determinada circunstancia, ¿cómo se puede contrarrestar ese comportamiento si ya está trabajando en el cumplimiento de su meta? El estado de malestar es de acuerdo a su meta o con otro tema. Bueno, Priscila, te lo dejamos abierto y vemos otra pregunta. Vale. Priscila, puedes contestar y después leemos nuevamente tu pregunta. Vamos a leer una pregunta de Víctor Alonso. ¿Cómo controlas o administras o mides al coachee que comienza a expresar nuevos estados emocionales? Gracias al coaching, al ser desconocido, sé que será positivo, pero al ser nueva emoción, no hay a qué administrarla para sacarle un mejor rendimiento. ¿Cómo, cómo medir el crecimiento de esa emoción positiva? ¿Es algo así? Es así la pregunta? Dice, ¿cómo controlas o administras o mides al coachee que comienza a expresar nuevos estados emocionales? Ok, vale. Yo lo que puedo decir ahí es que no hay indicadores puntuales, como bien sabemos, en todos estos temas de las emociones, pero es que el lenguaje no verbal es tan perfecto que ya nosotros nos vamos dando cuenta cómo la persona llega a la sesión con un estado de alto desempeño diferente al que cuando llegó la primera vez. Y eso es muy gratificante porque estamos viendo el cambio. Y eso es lo importante. Importantísimo me parece decirle a la persona, hacerlo caer en cuenta de ese cambio que nosotros estamos notando en su corporalidad. Les pongo un ejemplo, en algún momento yo trabajé con un ejecutivo que estaba por ascender, tenía todas las skills, todas las competencias, todo el conocimiento técnico para el nuevo cargo, pero él era el único que no se creía que tenía todas esas competencias. Todos en la empresa lo tenían claro, menos él. Entonces, cuando él llegó a la sesión, yo vi que estaba muy inseguro, que estaba contenido, que estaba encorvado y ya lo habían nombrado. Entonces, ahí vi que había que trabajar definitivamente en la fisiología y en el lenguaje no verbal. Y empezamos a trabajar y le expliqué todo esto del lenguaje no verbal, del impacto de la comunicación, de que él se lo tenía que creer, de que bla, 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 porque además hablamos y él me confesó que él no se veía como lo estaban viendo, que él no creía que él estaba capacitado para ese cargo y lo demostraba, era evidente. Entonces empezamos a trabajar en fisiología, en lenguaje no verbal, en seguridad, en cómo se proyectaba cuando él sí sabía que estaba logrando y empezamos a hacer todo ese trabajo y ya como en la cuarta, quinta sesión del proceso, eran 10 sesiones, ya era otra persona, ya él llegaba y se sentaba con una seguridad espectacular y su gesto y su tono de voz y todo. Él hizo un trabajo muy importante, pero se dio cuenta de lo que estaba proyectando. Entonces, cuando yo vi ese cambio en la cuarta, quinta sesión, yo se lo dije,
Se lo dije porque fue evidente. ¿Y qué hice? Le reafirmé lo que él ya estaba logrando. Y pues obviamente él no se devolvió a conductas anteriores porque es que esos recursos internos ya lo tenía. Lo que hicimos fue activarlos. Entonces no hay un medidor, lo que sí es que cuando lo vamos viendo, lo tenemos que ir diciendo para que la persona se vaya reafirmando y dando cuenta de que sí está dando resultados esos cambios fisiológicos que está haciendo en beneficio de su meta. Súper. Katiuska Mayor nos dice, muy didáctica tu explicación, imposible no tener nuevas conexiones neuronales. Su pregunta es que si es justo hacer técnicas del conocimiento operante. Técnicas de conocimiento operante. ¿A qué se refiere Katiuska exactamente? Katiuska, esperamos tu respuesta. Enriqueta Benítez dice, excelente exposición. Janet Rosa dice, excelente ponencia, muchas gracias. Juan Ernesto Larriba nos pregunta, en la ecuación que nos muestra los resultados, como coaches, ¿cómo podemos trabajar al coachee según sea el caso, en cada uno de los pilares de dicha ecuación, aun cuando obviamente la acción es la más relevante para poder tener resultados diferentes? Sí, me voy a ir precisamente a la fórmula para contestar la pregunta. La fórmula y la ecuación es enfoque, emoción y acción. Entonces es lo que hemos hablado, más los procesos que nosotros conocemos de coaching, que son muy enfocados a los planes de acción. Entonces es trabajar definitivamente en el enfoque de la meta, es enfocarnos en lo que la persona quiere lograr y a eso trabajar todo el tema de las emociones, como lo hemos hablado con estas herramientas de neuroemoción y de fisiología de la emoción, y trabajar las acciones que acompañen. Es como una triada que nos ayuda a precisamente fortalecer todo el tema de cambio de hábitos, de logro de metas, de modelaje de patrones de excelencia, etcétera. O sea, trabajar en esas tres cosas al mismo tiempo asegura que la persona suba su estándar en determinada área. Excelente. Víctor Alonso López nos dice, fantástica presentación y calidad en todos los sentidos, excelente. Priscila Ledesmas dice que estuvo excelente la charla. Enriqueta te manda felicidades. Manuel David dice, hola, buenas noches, saludos desde Venezuela. Por motivos de conexión se ha podido perder varias conferencias. Él quiere saber si después van a tener la grabación de las conferencias. Efectivamente, para todos nuestros asistentes, la próxima semana estamos enviando el link para que puedan disfrutar nuevamente de cada una de las conferencias de esta cumbre virtual de coaching. Elizabeth dice que excelente conferencia. Y Priscila nos dice que es de acuerdo a su meta. Vamos a buscar la primera pregunta de Priscila. Sí. La pregunta decía, si un cliente o persona que estamos tratando tiene un comportamiento de malestar en determinada circunstancia, ¿cómo se puede contrarrestar ese comportamiento si ya está trabajando en su meta? De acuerdo a su meta. Ahí tenemos que identificar qué está pasando, porque hay tres tipos de resistencias. Resistencia al proceso como tal, al coaching, y eso se da a nivel ejecutivo más que todo. A nivel personal uno no encuentra resistencia al proceso. ¿Por qué? Porque si una persona lo busca a uno es porque definitivamente quiere hacer proceso de coaching. Diferente en el coaching ejecutivo, que a ellos les imponen muchas veces el proceso de coaching y ellos a veces no tienen ni siquiera idea qué es coaching. Entonces, hay que identificar si es resistencia al proceso, si es resistencia a la meta, que también puede ser, y eso también se ve mucho en el nivel ejecutivo. Hay ejecutivos que pueda que estén pensando en su interior, que ellos están dando todo en esa área y en esa meta, y que su jefe no lo está viendo así y no estén de acuerdo. Y hay resistencia al coach también. Entonces yo creo que si la persona está trabajando la meta y nosotros vemos que hay unos estados de malestar, comportamientos de malestar frecuente, tenemos que empezar a calibrar e identificar si el tipo de resistencia que está presentando la persona es al proceso, o es a la meta, o es a nosotros como coaches.
Ojo, eso es bien importante y eso hay que tenerlo en cuenta. O si definitivamente no hay ninguna resistencia de esas porque indagamos, preguntamos y no encontramos nada ahí, hay que ver qué es lo que está pensando esa persona y hacerle preguntas poderosas de acuerdo a eso que estamos viendo, porque nosotros eso no lo podemos pasar desapercibido, porque es que en ese lenguaje no verbal hay muchísima información y algo le está pasando a la persona que está demostrando que tiene un malestar. Puede ser bloqueo visual, puede ser con sus gestos, puede ser con su contención, etcétera. Tenemos que profundizar. Y yo les digo algo y lo que aconsejo en ese caso, cuando uno ha indagado y ha hecho todas las preguntas del mundo y uno dice, bueno, pero aquí qué más hago si es que no veo por dónde, es confrontar directamente y decirle a la persona, ¿cómo te sientes frente a esto que estamos trabajando? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Qué me quieres decir que no me has dicho? O sea, yo creo que ahí vale la confrontación, ya cuando hemos agotado todos los otros recursos que tenemos. Excelente. Jennifer Álvarez, Alviares, perdón, dice, en el caso de que la persona no desee un nuevo cargo y tenga motivación y se identifique un deseo de participar en otro proyecto, ¿podríamos sugerir a la gerencia solicitante esta posición del coaching o qué es lo más recomendable? Yo lo que recomiendo en ese caso, y ha pasado, ojo que pasan muchas cosas de ese estilo, como lo está diciendo la participante. Ahí lo que yo, a ver, en la reunión inicial uno aclara expectativas, es decir, cuando uno se sienta con el jefe inmediato y con el coachee en esa primera reunión, uno aclara expectativas de qué se espera de esa persona, de cuál es el objetivo del proceso, etcétera. En esa reunión generalmente los coachees se quedan callados y no dicen nada, sino que, ok, bien, no pasa nada. Y resulta que cuando ya empieza la sesión y nos ganamos este rapport y esa confianza, la persona se desahoga y dice, y pueda que pase eso que está diciendo la participante. Entonces, creo que ahí el camino inmediato es decirle a la persona, bueno, mira, esto es un tema que tenemos que hablar abiertamente con tu jefe inmediato porque eh, no se pueden hacer dos cosas. Primero, no podemos seguir trabajando sobre en lo que tú no quieres y no tienes la motivación y no te sientes eh, que quieres, o sea, eso no es lo que tú quieres. Y no podemos hacer un trabajo en contra de eso que tú estás sintiendo o que estás queriendo. Y por otro lado, es importante que tu jefe inmediato sepa tu posición. Yo no puedo ir a decírsela porque yo no, yo soy coach. Y ahí sí tiene que ser uno muy asertivo y muy claro. Yo soy coach, yo lo que puedo hacer es que tengamos una segunda reunión donde aclaremos estas expectativas, yo puedo estar ahí en esa reunión, claro, debo estar precisamente porque ahí vamos a redireccionar el proceso, pero sobre la base de que esto es un proceso abierto, transparente y de que todos los del sistema que componemos este proceso tenemos que estar claros en lo que es. No puede pasar que la persona te diga, ay, ¿y tú será que no le puedes decir a mi jefe? No, nosotros no somos mensajeros, somos coaches. Y eso lo tenemos que dejar muy claro, obviamente empáticamente, diciéndolo de la mejor manera, pero nosotros no llevamos mensajes. Eso se habla en una segunda reunión y se aclara qué es lo que está pasando. Y uno puede dar la introducción, uno puede decirle al jefe, bueno, solicité esta reunión porque resulta que estuvimos trabajando el tema de empezar a ver todos los componentes del proceso y la verdad es que todavía hay un tema que ver sobre esto y esto y esto. Y ya la persona, tú le das la palabra a la persona y que la persona sea la que le diga a su jefe. Pero no los coaches, porque nosotros no, ese no es nuestro rol, mejor dicho. Bien, y muy claro. Dice Gacy Hernández, gracias coach. Luego de que el coachee elabora su plan de acción, ¿qué es lo más recomendable si manifiesta que está listo para continuar solo? Que luego que elabora su plan de acción, ¿Qué es lo más él recomendable dice que está que el listo coachee manifieste para continuar solo. eso? Bueno, depende. Si es un proceso ejecutivo, esas son unas sesiones que hay que hacer y él tiene que saber, y eso en la primera reunión se aclaran cuántas sesiones se van a hacer o no. Entonces, un proceso ejecutivo generalmente eso no se da. Si es un proceso personal y pasado, yo lo que empiezo es a trabajar
si de verdad definitivamente esa persona sí hizo esos insights, si tuvo esos aprendizajes y definitivamente si sí los tuvo, dónde más los va a usar y cómo más los va a usar y dónde más, en qué otras situaciones, otras áreas les puede servir. O sea, siempre hay temas que trabajar. Entonces, es importante que al principio del proceso uno le aclare a eso también, esa expectativa al coachee y le diga, bueno, mira, hay un proceso de 6 sesiones, tú dirás, es que la persona también le dice a uno, mira, yo quiero trabajar 6 sesiones o 8, eso es cuando es a nivel personal, o 10 sesiones dependiendo del tema. Pero entonces si ya la persona por lo menos a la tercera sesión te dice, no, ya yo estoy, mejor dicho, volando, o sea, no te preocupes que yo puedo solo, le decimos a la persona, mira, es por tu bien, este proceso es de 6 sesiones, ya igual está contratado de esa manera, está prepagado, entonces te quedan 3 sesiones, vamos a usarlas de la mejor manera y yo voy a asegurarme de que esos insights y de que esos aprendizajes tú los puedas usar en otros entornos y te voy a ayudar a cómo hacerlo. Entonces creo que ese es el camino. Bien. Fátima León nos dice, muchas gracias, Ilene. Su pregunta es, uno de los grandes handicaps que encuentro en el proceso de coaching es que la motivación por la meta no se mantiene en el tiempo. Debemos investigar más en la posible confrontación de la meta con un posible hábito que ya tiene adquirido el coachee. Absolutamente, absolutamente. Por eso les hablo tanto de la motivación, porque es que la motivación es lo que nos ayuda a lograr nuestras metas y a cambiar hábitos que ya tenemos súper instalados y que nos están saboteando, etcétera, y que no los tenemos instalados porque queremos, porque nos parece chévere. No, nosotros cuando hay un hábito que nos está saboteando, lo que queremos es sacarlo. Pero entonces tenemos que trabajar mucho en esa palanca motivacional, en ese activador. Tenemos que profundizar y hasta que no lo encontremos no podemos obviamente soltar a nuestro coachee porque va a decaer o se va a devolver. Y también importante empezar a trabajar en esos microcambios y en esos cambios de hábito, porque cuando la persona empieza a tener muchas emociones y sensaciones de logro, se va empoderando y motivando. Y reafirmarle a la persona precisamente esas sensaciones y esas emociones y ir como llevando como todos esos logros bien claritos para que la persona se motive y mantenga esa meta y llegue pues a su destino final de la mejor manera. Excelente, muchas gracias. También te mandan flores por aquí, flores textuales. Dice, Ilene es lo más hermoso que ha pasado por la cumbre, literal y profesionalmente hablando. Dice Juan Ernesto Larrio. Este, Ay, muchas gracias. una última pregunta de Cristina Delgado y dice, ¿cómo maneja el juicio de la falta de confianza en sí mismo? ¿Cómo maneja el coachee? El coaching, ajá. ¿Cómo manejarle al coachee? El Debe juicio. ser cómo manejarle al coachee el juicio de la falta de confianza en sí mismo. Cuando el coachee no se siente capaz. Esos son creencias limitantes y eso hay que trabajarlo profundamente. Hay que ir al origen de esas creencias limitantes y hay que trabajarlas. Y hay que trabajar en las creencias de capacidad, de merecimiento, de posibilidad. Y hasta que no tengamos ese tema claro y no le hayamos desmontado las creencias y los paradigmas, definitivamente no podemos saltar a un plan de acción. Bien, Porque esa creencia puede limitar absolutamente el proceso y hacerlo, mejor dicho, un fracaso. O sea, nosotros no podemos pasar desapercibida una creencia tan arraigada como es la falta de confianza o la falta de autoestima o el creerse no capaz. O sea, yo creo que ahí es donde radica el éxito de un proceso de coaching, trabajar en esas creencias y en esos paradigmas. bien. Bueno, ahora sí, damos por cerrada nuestra sesión de hoy. Ilene, muchísimas gracias por todo ese conocimiento y aprendizaje que nos ha brindado en el espacio de hoy. Olvin, con mucho gusto. Muchas gracias a todos por la apertura, por la participación, por todas las palabras pues, de agradecimiento. Yo también les agradezco la oportunidad de poder compartir este conocimiento y bueno, seguimos en este camino juntos. Así es, así es. Bueno, no me queda más que invitarlos a nuestra próxima conferencia que inicia a las 21:30
con Ricardo Escobar, quien nos va a hablar de los alcances y límites del coaching como herramienta de liderazgo, para así cerrar esta noche llena de aprendizaje en el ámbito del coaching y el mentoring. Así que nos vemos dentro de breves minutos. En esta oportunidad pueden ir a tomar una cena o una once, como le dice aquí en Chile, y nos conectamos entonces a las 21:30 hora Chile, exactamente en 1 hora y 5 minutos. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos dentro de poco.